Buenas tardes, mi nombre es Rubí Guerrero, estudiante del doctorado en educación con la Universidad Guadalupe Victoria. En esta ocasión vamos a tratar los aspectos relacionados con la globalización en la sociedad del conocimiento dentro del curso Perspectivas de la Tecnología Educativa, orientado por el docente Javier Ernesto Chi. El contenido de esta presentación tiene los siguientes aspectos: qué es la globalización y sus características, qué es la sociedad del conocimiento y para qué sirve, ventajas y desventajas de la sociedad del conocimiento, las TICs en el aula de hoy, las competencias digitales en los actores educativos y conclusiones. Iniciamos entonces hablando sobre la globalización, entendiéndola como un proceso que se consolida a través de la historia en el ámbito económico, político, tecnológico y cultural. No existe una fecha o un periodo exacto para determinar el inicio de la globalización. Diferentes autores coinciden en que hay unos momentos o impulsos históricos asociados a sus inicios. Dentro de estos momentos encontramos que el proceso migratorio prehistórico marca las relaciones entre diferentes espacios geográficos, con lo cual se consolida una interacción y un intercambio entre culturas. Posterior a esto viene la conquista y la colonia como un gran periodo de integración entre culturas, que en ella se buscaba la expansión de los imperios, pero con eso también globalizar aspectos económicos y de identitarios políticamente. Luego, con la revolución industrial, ya en el siglo XIX, encontramos que continúa la expansión de la colonia, pero la revolución industrial, con todos sus aspectos que tienen de mejoramiento de la maquinaria, incide fundamentalmente en los procesos de globalización. Después, por lo termina la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Guerra Fría, surge el nacimiento del Internet en la década de los 70, marcando un espacio importante para un mundo globalizado. Las características que tienen que ver con la globalización se centran en el desarrollo tecnológico, el intercambio entre países que trasciende fronteras, las transformaciones sociales, políticas y económicas, la movilización de mercados y de capital humano. Es diferente la globalización a la mundialización, homogeneización, equidad y justicia, ya que la globalización obedece a una lógica de mercados, a un sostenimiento de estándares de alta calidad, a las modificaciones de formas culturales, aumentando la desigualdad social, el rompimiento, la equidad, generando incertidumbre frente a la desigualdad económica y la pobreza. Bueno, la globalización entonces se hospeda en cuatro enfoques. El primer enfoque, el tecnológico, que tiene que ver con el avance tecnológico, la masificación de la información, ya que al trascender fronteras geográficas y culturales, facilita la interacción y la integración de diferentes comunidades. En lo económico, la creación de redes, la justificación de plataformas para servicios a nivel mundial, crea redes de financiamiento como son las multinacionales que generan una globalización respecto a los recursos y las políticas económicas. En el aspecto político, tiene que ver con que muchos países a escala mundial, al tratar aspectos que afectan a la humanidad, van a tomar decisiones globalizadas. El aspecto social, el enfoque social, genera sociedades más heterogéneas. Estas sociedades, grupos de individuos o de grupos sociales, se diversifican cada vez más, pero también se asemejan entre sí. Se diversifican porque están expuestos a las redes sociales, a la migración, a las plataformas de Internet, a nuevas ideologías que multiculturalizan de alguna forma los grupos sociales. Cada vez más se van a parecer más entre sí, pero se van alejando de sus arraigos culturales y sus propias cosmovisiones respecto a los aspectos que tienen que ver con sus culturas propias. La globalización entonces, caracterizada por nuevas tecnologías, por una revolución informática y las comunicaciones, van a tener una incidencia muy fuerte en la mano de obra, en las flexibilizaciones laborales y en el mundo productivo. Así también va generando una desintegración vertical de los procesos productivos, ya que se va generando mano de obra masificada. ¿Qué es la sociedad del conocimiento y para qué me sirve? Entendiendo entonces la diferencia primero de qué es la sociedad del conocimiento con la sociedad de la información. La sociedad de la información se centra en el hiperacceso a la información, mientras que la sociedad del conocimiento va más allá,
de una simple revolución tecnológica, apuntando a reorganizar sistemas socioeconómicos basados en la información, la globalización de las redes, el acceso al conocimiento, con un desarrollo sistemático de las nuevas formas de aprender, lo cual requiere nuevas competencias. Centramos entonces la sociedad del conocimiento en los cambios actuales que viene sufriendo la sociedad con el avance del conocimiento y el acceso masivo a la información. Para esto, para que eso se dé y se desarrolle, debe existir primero el acceso a la información. Pero entonces en la escuela nosotros necesitamos generar unas competencias que nos brinden la selección y el discernimiento de esa información para que ese procesamiento de la información genere productos o producción de conocimiento relevante y útil a la sociedad. Bueno, entonces según esto, la escuela se centra dentro de la sociedad del conocimiento, debe, debe centrarse en aspectos importantes para generar entendimiento de para qué me puede servir la sociedad del conocimiento. Es importante la enseñanza de los valores humanos en la escuela, como son el amor a la verdad, a la paz, el amor a la ética, ya que esto me genera una cultura en general de aprender a aprender de forma continua, de aprender a ser, de motivación y de respeto por el otro. Esto forma una conciencia solidaria con su mismo prójimo, causando un bienestar en la población, el servicio a la comunidad, las posiciones críticas frente a los aspectos que de alguna manera influyen en las escuelas y en el entorno donde se mueven los estudiantes. ¿Cuál es el peligro entonces de la sociedad del conocimiento? Pues la privatización de la educación es el peligro más inminente con las políticas globalizadas acerca de la sociedad del conocimiento, ya que genera discriminación, aumenta la división social debido a que el acceso a las tecnologías, a los recursos tecnológicos para poder tener eh, un acceso continuo al aprendizaje y a la sociedad del conocimiento no está dispuesto en las sociedades más marginadas. Esto me confiere unos retos frente a la sociedad del conocimiento en un mundo globalizado con una capacidad innovadora y estos retos giran alrededor de la nueva comprensión del conocimiento, los cuales se centran en los datos, la información y el conocimiento. Eh, en la escuela, estos contenidos deben ser selectivos y esenciales. Y esas son una de las competencias que tienen que desarrollar los maestros y los estudiantes en el aula para que esta sociedad del conocimiento realmente se integre de una manera más equitativa en la escuela. Cuando hablamos de valores y aptitudes, tenemos que referirnos obviamente a los valores que tienen que asumir los estudiantes en un trabajo individual y colectivo, generando el respeto por el otro, la crítica y una subjetividad coherente con las necesidades de su entorno. Esto debe generar desarrollos cognitivos y metacognitivos para una inteligencia y unos productos de aprendizaje significativos. De allí que el uso de herramientas mentales, como son capacidades, destrezas, habilidades, inferir, la crítica constructiva, genera un nuevo pensamiento y una nueva comprensión de la información que generan las redes sociales. Este desarrollo sistemático de nuevas formas de aprender a aprender genera nuevas estructuras de pensamiento que deben ser priorizadas en la escuela para generar un aprendizaje frente a estos nuevos retos. Bueno, entonces tenemos que entender que la sociedad del conocimiento tiene unas ventajas y unas desventajas. Dentro de estas ventajas, pues obviamente se van a generar nuevas condiciones, nuevas fuentes de conocimiento, nuevas competencias que van a permitir un aprendizaje interactivo y se va a fortalecer la educación a distancia, la educación individual. Facilita entonces la agilidad y el apoyo de empresas y de productos. Pero ¿cuáles son las desventajas? Pues la pobreza y la separación de la tecnología de las poblaciones que no tienen acceso a estos recursos tecnológicos, creando una brecha digital que va a causar entonces esta desigualdad social. La falta de privacidad, ya que la información va a estar de libre acceso de conocimiento para la comunidad internautica, va a generar aislamiento, ya que las personas pueden trabajar desde su casa y con esto fraude y adicción. El fraude porque pues existe el ciberbullying y todas las dificultades que trae la generación de redes sociales. Una adicción, ya que los estudiantes optan por encerrarse en este tipo
de juegos y de plataformas para poder estar con ellos y no generalizar trabajo en equipo. Acoso, víctima a los menores y materiales inapropiados que los estudiantes pueden de pronto tener. Las TIC en el aula pues tienen unas ventajas, ya que brinda grandes beneficios para los adelantos educativos, potencian los actores sociales, potencia un aprendizaje más interactivo, pero como desventaja tenemos que se causa, como hablamos la diapositiva anterior, aislamiento, fraude, brecha digital, la falta de privacidad. Por lo tanto, los roles de los actores educativos, como los docentes y los estudiantes, cambian. El docente se convierte entonces en una guía de conocimientos nuevos. Debe ser un investigador para mejorar su enseñanza y estar en búsqueda de nuevas estrategias innovadoras que generen motivación para su disciplina. Debe ser un moderador y tutor virtual, asesorar y gestionar ambientes de aprendizaje a los alumnos. Los estudiantes, por lo tanto, deben generar más trabajo colaborativo, aprender a usar el uso adecuadamente de las TIC, poseer capacidades de pensamiento crítico y una participación de experiencias para su propio aprendizaje. Los enfoques pedagógicos de la escuela entonces deben facilitar la construcción colectiva, fortalecer los aprendizajes interactivos y fomentar mayor participación. Por tanto, la educación debe de sostenerse de manera horizontal y no vertical como los anteriores modelos educativos. Bueno, entonces, como hablábamos, el quinto punto dentro de estos contenidos tiene que ver con las competencias digitales en el aula. Básicamente, tanto los docentes como los estudiantes tienen que apuntar habilidades tecnológicas que nos permitan el manejo y el aprovechamiento de los recursos digitales con alta creatividad, generando entonces un pensamiento crítico y unas formas de evaluación diferentes en el aula. Esto me genera una comprensión social y cultural de las diferentes cosmovisiones de la multiculturalidad de cada país, una colaboración efectiva, ya que se debe de integrar a estas herramientas tecnológicas el trabajo de pares y la consulta desde una, una, una ambientación donde otros pueden interactuar con los mismos estudiantes. Debe el estudiante, como competencia fundamental, saber encontrar la información, filtrarla y poder procesarla para ser sistematizada nuevamente mediante una comunicación efectiva y asertiva. Obviamente todo dentro de unos parámetros de seguridad y de ética social. Como conclusiones, tenemos que cambian las maneras de pensar, ya que debemos basar nuestra enseñanza, nuestro proceso de enseñanza en esta nueva sociedad del conocimiento que apunta a una globalización cada vez más estandarizada. Debemos ser más creativos, innovadores, tener pensamientos más críticos, aprender a aprender para una resolución de problemas en nuestro entorno inmediato y en nuestro contexto donde los estudiantes van a interactuar. Debemos de cambiar también nuestra manera de vivir en el mundo, ya que estamos en una ciudadanía local y global, donde la vida se convierte en algo acelerado y también con una responsabilidad personal y social. De ahí que la riqueza de los conocimientos que se disponen en una sociedad, que son movilizados, estos se pueden convertir en productores de conocimiento y evitando ser consumidores excesivos de las redes sociales y de los recursos tecnológicos. Obviamente la sociedad necesita valores y necesidades para resolver problemas, pero la sociedad con tecnología como un proceso de innovación de tecnología, con un conocimiento pensado y con una investigación respecto al entorno de las necesidades que tiene la comunidad. Los docentes entonces deben establecer un mejor nexo entre el progreso del saber, el desarrollo de las tecnologías. Debe tenerse en cuenta que deben generar unas clases más participativas con una perspectiva más ética de futuro que afronte los desafíos del siglo XXI, fomentando la creatividad, los valores de ciudadanía, la democracia, las competencias imprescindibles para la vida diaria de los futuros profesionales. Muchas gracias.